tardes para ustedes. Buenos días, Shanghai. Buenos Sí. días. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estamos ya sobre la hora y por respeto a su tiempo, pues les damos la bienvenida a este tercer conversatorio estratégico que tenemos por parte del ISDR. El ISDR, les platico muy brevemente, es el Institute for Strategy and Development Research, Instituto de Estrategia y Estudios del Desarrollo. Es un think tank nuevo, joven, tiene 8 meses que surgió aquí en Monterrey como parte de un esfuerzo de la empresa Riscop, enfocado única y exclusivamente a generar cultura estratégica en México, algo que hace mucha falta en nuestro país y muy seguramente en muchos de los países hermanos que nos visitan hoy. Veo aquí varios amigos que han estado ya en conversatorios anteriores. Veo gente de Perú, veo gente de Argentina, veo gente de Brasil, de Estados Unidos y obviamente de México y de otros países por ahí también. Veo también invitados que pertenecen a las Fuerzas Armadas de esos países y también de México, así como también miembros de la academia. Así que pues es un conversatorio bastante rico en ese sentido. Les agradezco a todos por esta hora que nos regalan para conversar en medio de esta pandemia. Creo que es fundamental en la medida en que podamos seguir dialogando y seguir platicando de los temas estratégicos que van más allá del tema muy coyuntural que es el COVID y que de pronto nos pueden nublar de que hay otras cosas que siguen pasando en el mundo, en la región y pues, específicamente en nuestros países. Pero no se trata del ISDR esta plática, se trata de los invitados. Está aquí con nosotros Renato Valderrama desde acá de Monterrey. Está Miguel Ángel Hidalgo desde Querétaro, aunque trabaja él en China, en la Universidad de Suzhou. No sé si lo pronuncié bien, yo creo que no, pero él ya me corregirá en su momento. Y también está con nosotros Amado Trejo. Él se conecta desde Shanghai, son las 7:05 de la mañana. Te agradecemos muchísimo. Te ves que te levantaste hace ya un par de horas, fuiste a hacer ejercicio, entonces te ves bastante más fresco que nosotros. Sí, Exacto. Así que muchísimas gracias. Las reglas son muy simples para los que no han participado en estos conversatorios. Esto no es una cátedra o una exposición donde un ponente habla 40, 50 minutos y quedan dos preguntas nada más. Aquí la idea es todo lo contrario, es invertirlo. Se lanza por mi parte una primera pregunta al ring, al ruedo, ya sea que Renato, Amado o Miguel la quieran contestar. Inmediatamente, por favor, amigos participantes, envíenme sus preguntas a través del chat que tiene Zoom. Yo creo que ya todos lo conocen, está aquí abajo. Y yo les voy dando así la oportunidad de platicar. Voy a tratar de llevar bien la lista de conforme quién va levantando la mano primero, pero les pido disculpas si de pronto no lo hago correctamente. Son ya más de 30 participantes. De antemano una disculpa si se me pasa por ahí alguno de ustedes. Así que sin mayor preámbulo, lanzo la primera pregunta. Escogimos el tema de China y América Latina porque creo que no hay una megatendencia más importante en este siglo que es la llegada o la consolidación de China en el escenario internacional como probablemente se merece en términos históricos, en términos de civilización, en términos de poder económico y cada vez más en materia de poder militar. Pero es tan grande China que lo mismo es poco entendida por nosotros. O sea, lo vemos como un animal gigante que o nos va a comer o un animal al cual hay que agarrarnos para tener algo bueno para nuestros países. No sabemos muy bien en América Latina cómo leer a China. Hay dos grandes visiones. Por un lado tienes quienes te presentan a China. Hablo de académicos, políticos, miembros de estamentos económicos de los países de Occidente que hablan de China como el gran enemigo de Occidente. Y en el otro extremo tienes aquellos que hablan de China como una potencia amiga que merece un lugar diferente y un trato diferente en el concierto de las naciones. La realidad es que debe estar algo por ahí en medio, ¿no? Pero no lo sabemos y de eso se trata este conversatorio. Renato, Amado, Miguel, no sé quién de ustedes quiera contestar la primera pregunta sobre cómo debemos ver a China hoy en el 2020. Si me permiten mis colegas,
arrancar nada más para poderle dar contexto también a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? A los tres. Adelante. Digo, porque tú arrancaste y pues llevas un ratito dedicado justamente al tema de estrategia, ¿no? Este, los tres que ven aquí, tanto Miguel Ángel, que radica en China, Amado también, y un servidor que estoy aquí en Monterrey, somos objeto o hijos de un proyecto estratégico del TEC de Monterrey, ¿no? El TEC de Monterrey, en la época del doctor Ángel Sosman, él, escuchando a los grandes pues, inversionistas mexicanos y que son parte del TEC de Monterrey, consejeros, etcétera. Recuerden que 2001 es un año clave para el mundo, porque es cuando China entra a la OMC, ¿no? En noviembre, China entra a la OMC, con lo cual lo que hayamos logrado, que era mantener un poco la competitividad de China a través de barreras arancelarias y no arancelarias, pues se cae. Y ahí obviamente viene en parte la explicación de cómo es que China sube. En ese momento Rangel Sosman recibe de los empresarios de Sonora, de Nuevo León, de Chihuahua, preocupaciones, porque bueno, no vemos que el gobierno esté haciendo nada, digamos, tampoco los estados, el TEC, ¿qué está haciendo? Entonces, ahí el TEC, Rangel, establece el Instituto Asia-Pacífico a nivel sistema. Y es la primera universidad latinoamericana que en 2005 se lanza con todo a hacer un programa. ¿Para qué? Para generar recurso humano, o sea, es decir, abrimos en China oficinas en la capital, en Shanghai, en Guangzhou, para mandar a alumnos, para hacer contacto con universidades en China, centros de investigación, think tanks, y de China para el resto de Asia, incluyendo la India, ¿no? 2005. Y entonces, bueno, tengo a bien recibir pues el encargo del rector, de Rangel, para abrir esta operación. Y realmente abrimos un mini campus en Shanghai, con una universidad hermana, Fudan, una de las más importantes. Y bueno, Miguel, pues como de hecho, tanto también Amado y yo estudiamos Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Yo de hecho fui la primera generación de esa carrera, ahí conocí a Miguel, de ahí pues, empezamos a trabajar el tema. Él se fue luego a China a vivir, en un puerto muy bonito, primero a Dalian, luego a Pekín, a Xinhua, a su maestría, y luego a Australia, y ahora en Suzhou. Pero digamos, es parte de esta estrategia que el TEC generó. Amado no fue por el TEC allá, fue por otra razón, pero nos conocimos justamente porque el mundo Exatec se ensanchó en Shanghai. Él trabajaba para el Consulado Mexicano de México, justamente general en Shanghai. Y de ahí, bueno, los tres hemos estado trabajando, no sé, última década juntos, cada quien desde el espacio en el que estamos. Yo dirijo un centro de investigación en la Autónoma de Nuevo León. Miguel es investigador, de hecho, permanente. De hecho, es Liverpool, la Universidad Británica de Liverpool, que tiene una alianza con la Universidad de Yaotong en Suzhou. Y Amado, bueno, pues después de estar en el consulado un tiempo, pues ha consolidado su carrera de investigación también, pero particularmente con el mundo del emprendimiento, el mundo de la economía, ¿no? Y las finanzas en China y en Asia. Entonces, digo, es importante dar este primer sentido, y porque cuando me invitaron a mí, yo dije, ¿sabes qué? La verdad es que pues yo soy una visión, para mí es importante que tanto Miguel y Amado puedan participar, ¿no? Bueno, primera cuestión, ahí. La otra cuestión, y para dejarle la palabra a mis colegas, es yo últimamente, cuando arranco mis conferencias sobre esto, les digo que estamos con dos tsunamis, ¿no? En el siglo XXI, en el 2020. Un tsunami geopolítico, que es lo que tú decías de este conflicto, guerra, Washington-Pekín, que está escalando tremendamente, que arrancó como una guerra comercial y hoy es una guerra digital. Y luego el tsunami tecnológico, ¿no? Esta famosa cuarta revolución tecnológica o la 4.0, que sí está llevando el mundo digamos, en una dinámica que es peligrosa porque evidentemente este cambio tecnológico hace que la brecha que ya había entre los que no tenemos tecnología y los que la tienen se ensanche más, pero también en el tema del empleo, ¿no? Porque evidentemente pues, estos sensores, estas tecnologías ciberfísicas hacen que requieras menos mano de obra, ¿no? Entonces, esto evidentemente complejiza más la situación y vemos, y aquí cierro mi comentario, que México, y hablo desde Calderón, Peña Nieto y hoy con el observador,
ninguno, y siento que tampoco ahora, hay una visión estratégica de cómo México tiene que presentarse para enfrentar estos dos retos. Y no solamente me refiero con la relación con China y Asia, sino en general, ¿no? Yo aquí termino para darle chance a Miguel y a Amado que puedan intervenir. Gracias, Renato. Adelante. Sí, adelante, Miguel. Tú. Bueno, gracias, Amado. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Es un placer estar siempre aquí intercambiando opiniones, puntos de vista, etcétera. Sí, efectivamente estoy en una ciudad que se llama Fuzhou. La universidad se llama Xi'an Jiaotong Liverpool University. Es la Universidad de Comunicaciones de Xi'an, otra ciudad en China, y la Universidad de Liverpool en Inglaterra hicieron esa universidad. Entonces, por ejemplo, me ha tocado colegas que me dicen, oye, estoy en Liverpool, vamos a vernos. Y le digo, no, pues yo no estoy en Liverpool. No, pero ¿trabajas en la universidad? Sí, pero está en otra ciudad de China. O gente que, oye, estoy en Xi'an, vamos a vernos. Le digo, no estoy en Xi'an. Pero tu universidad se llama Xi'an. Le digo, sí, pero está en otra ciudad. Pues sumamente mal. Desde el punto de vista estratégico, precisamente, a ver si hacemos un policy paper, de hecho, para llevárselos allá a la universidad, para que le cambien el nombre. Pero bueno, ¿cómo podemos, regresando a la pregunta original, cómo podemos ver a China en este momento? Digamos, en el escenario internacional, ya después podemos centrarnos en lo que es América Latina. Evidentemente, salta a la primera vista la manera tan rápida en la que se ha transformado China económicamente. La primera o segunda economía en el mundo, medida, pues ahí varía, depende de la metodología que usemos en el Producto Interno Bruto, una potencia exportadora, rankeada al top en términos de cuestión de innovación, registro de patentes, el mercado más grande del mundo en varias industrias estratégicas, ¿no? Como es la energética, el comercio, el sector automotriz, etcétera. Uno de los principales fuentes de inversión extranjera directa. Ahorita Renato mencionó una fecha clave muy importante, que es el 2001, que fue cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio. Yo les voy a dar dos fechas claves más después que nos van a servir mucho para entender lo que es China. La primera es el 2017-2016. Esa es la primera vez en la historia del mundo contemporáneo, del mundo capitalista contemporáneo, donde los países del sur global envían más inversión extranjera directa al norte o a otros países del sur que los países del norte al sur. Es decir, cuando hablamos de inversión extranjera directa, nosotros siempre debemos de tener en mente Europa Occidental, el corredor transatlántico, Estados Unidos, Canadá. Son los que invierten, son los que llevan las armadoras, las inversiones, las fábricas, etc. Pero en ese momento, 2016-2017, por primera vez los países del sur global, encabezados por China, seguidos por India, rebasan en inversiones a los países del norte. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, es la primera vez que pasa en la historia. Eso, digamos, a favor de China. En contra de China, o no en contra, sino tratando de vislumbrar también, no sé, podemos llamarles debilidades, si ustedes quieren, estratégicamente hablando. En el 2010, es la primera vez en la historia de China, en la historia moderna de China, que digamos empieza en 1949, cuando se funda la República Popular de China. Es la primera vez en la historia de la República Popular de China que el presupuesto para seguridad doméstica sobrepasa al presupuesto para la seguridad exterior. En otras palabras, desde el 2010, el gobierno de China, y más concretamente el Partido Comunista Chino, le da más dinero a la policía que al ejército. Sí. Por primera vez. Y es una tendencia que se ha venido acentuando. En ese momento apenas era 1 o 2% más grande el presupuesto de la policía que del ejército. En este momento estamos hablando de un 18 a 20% más grande el presupuesto de la policía que del ejército. Entonces, por supuesto que podemos, sobre todo ahora, ¿no? Que tienen esta rispidez con la India, que parece que se están peleando con todo el mundo. Por supuesto, podemos ver desde el punto de vista internacional, pero adentro, los chinos están mucho más preocupados, al menos desde la perspectiva presupuestal que acabo de dar a conocer, que acabo de presentar. Están más preocupados por lo que está sucediendo adentro que afuera. Ok.
Sí, sí, si me permiten aquí añadir varios elementos también para empezar la conversación en este caso es, primero, una de las cosas que sí es importante a veces definir es, en la pregunta estaba, pues sí, o en el contexto, la cuestión de Occidente, ¿no? ¿Qué entendemos por Occidente? Que es un Bueno, concepto... no tengo señal. ¿me escuchan? Sí, Sí, adelante. porque ahí, Perdón. escuché sí, este, mm, ¿qué entendemos por Occidente en el sentido que, pues aquí, también dentro de China, muchas de las conversaciones son, y recientemente he tenido varias conversaciones aquí en que, pues sí, es China y contra el Occidente o viceversa, ¿no? Y aquí sí se ve un mundo dialéctico, por así decirlo, ¿no? Y pues, yo sí tengo un problema con ese concepto porque pues yo soy de México en general y pues decimos, bueno, ¿y nosotros qué somos? ¿Somos Occidente? ¿Dónde estamos en esto? Porque aquí el mundo parece que los demás no contamos y nada más es China con el Occidente, ¿no? China versus Estados Unidos, que sí, sí es entendible y entiendo pues esa visión, pero pues es una visión muy, muy, muy reducida por precisamente algunos de los elementos que Miguel ya comentaba, en el sentido de que pues el mundo es un poco más complejo que esto, incluso dentro de China, las relaciones de China con países limítrofes es muchísimo más intensa que incluso con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay un problema ahí de conceptualización que hay que pues sí hacer una pausa y decir, bueno, pues, si el occidente qué, y depende de a quién en el occidente le preguntes cómo ve el punto, ¿no? Justamente hace unos días estaba escuchando pues unas cuestiones de los investigadores franceses también sobre pues esta China que se ve agresiva, ¿no? Que se ve más agresiva, porque pues ahorita responden diplomáticamente con formas que no necesariamente respondían anteriormente, militarmente también, hacen movimientos o ejercicios militares pues en diferentes áreas del mar del sur de China, pues arriba en el norte, tienen ahí relaciones estrechas con Corea del Norte, es una relación ahí complicada, con la India, lo que mencionaba Miguel, etcétera, etcétera. La verdad, yo siento que China no es que sea agresiva o que esté tratando de explotar este tipo de cosas, simplemente pues es un país como otros que, guardando proporciones, reacciona y trata de buscar su identidad geopolítica y geoestratégica en el contexto internacional, que como decían, pues está dominado o estaba dominado por pues otros países, no solamente en Europa, también en Asia, pues Japón, Corea, han tenido incluso conflictos con Singapur por varias cuestiones en temas de seguridad, etcétera, etcétera. Y es ahí donde debemos de entender que algunas personas también comentan que pues, la salida de esta China moderna en esta posición pues pueden ser varias fechas, ¿no? Puede ser en 1979, cuando se abrieron al comercio, pero había una, digamos que una eh, apreciación un poco más amable en el contexto internacional, si se ve así, pues la realidad es que pues siempre China ideológicamente hay pues estudios también que comentan que tiene una influencia ya muy grande, incluso en la forma de pensamiento y en la internacionalización de pues los sistemas, por ejemplo, comunistas alrededor del mundo. En muchos países ahorita, pues las insurrecciones, por así decirlo, pues no son insurrecciones comunistas, se denominan maoístas, ¿no? Muchas de estas. Y pues la influencia ideológica de China ha estado
muy presente pues desde 1949 alrededor del mundo. Y como otras influencias, ¿no? Ahorita lo que es pues sorprendente para algunos es que pues la influencia de China se va hacia el ámbito militar, se va hacia el ámbito económico, se puede ir hacia el ámbito político, se ve y se hizo muy evidente en el ámbito de salud, y es ahí donde los países o las instancias que supuestamente eran dominantes, pues tienen que compartir ahorita esa supuesta hegemonía, ¿no? Entonces, China ha llegado en diferentes años a ser líder o tener mucho más influencia en diferentes aspectos, y ahorita sí se está viendo como que, bueno, pues ya China ya llegó, ¿no? En la prensa nacional o hispanohablante siempre se habla de este tipo de cosas. Es que ya llegó desde hace mucho tiempo, ya está desde hace mucho tiempo, no es nuevo. La ola, como decía Renato ahorita, pues está llegando, pero está llegando a muchas áreas, y va a seguir así, con una visión que es diferente de las visiones hegemónicas que había anteriormente, y pues podríamos discutir si va a ser un mundo multipolar, bipolar, unipolar, en cuanto a esferas de influencia en ámbitos militares, económicos, de seguridad nacional, de ciberseguridad, que ese es un tema que probablemente lo podamos tocar después, porque claramente se está viendo ya una separación en la concepción de la ciberseguridad y de los espacios cibernéticos también. Claramente, pues, Estados Unidos está de un lado y China está del otro, porque han creado empresas y sistemas que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo aquí terminaría esta primera intervención y pues seguimos adelante con el conversatorio, ¿no? Gracias. Justo antes de pasar el micrófono al general Augusto Álvarez hasta el Perú, a quien ya le abrí el micrófono, me quedo con la parte de que cuando quieres definir al otro, primero te tienes que definir tú, ¿no? Y pareciera que Occidente está queriendo definir qué es China cuando ni siquiera se ha definido a sí mismo. O sea, la idea de Occidente, pues en realidad es un constructo teórico, filosófico, acaso político, y China es una civilización, ¿no? Pero gracias. General, por favor, adelante. Gracias, mi querido Cristian. Señores, ponentes, invitados, tengan ustedes muy buenas noches. Soy ya un viejo amigo de Cristian y académico como ustedes, y felicitar a los tres por el punto de vista que tienen de China. Acordémonos de que China es una de las primeras civilizaciones del mundo y ha tenido unos grandes filósofos militares que hasta ahora se estudian, ¿no? Como Sun Tzu. Ahora solamente falta ver de qué dinastía, perdón, de qué dinastía, de qué origen, porque hay muchos contradichos, años, épocas, bueno, que eso es lo de menos, pero su pensamiento está vigente. Mi pregunta no estaba en otro rumbo, pero al escuchar disculpa, las iniciales AT, ¿qué significa? Amado Trejo. Amado. Déjeme lo cambio aquí. Sí. Disculpa, Amado, me pareció muy interesante tu ponencia, porque China, no, hasta el 49, que con Mao se convierte ya en una república, empieza a la revolución expandirla. Y claro, los primeros movimientos revolucionarios fueron, como nosotros le llamamos, soviéticos. Pero China empieza a inundar Sudamérica a partir del 60, ¿no? Y hay movimientos maoístas muy fuertes. Por ejemplo, Sendero Luminoso, que era marxista-leninista, maoísta. Y su pensamiento era el que dominaba al marxismo y al leninismo. Y la facción que tenemos en el BRAE se llama marxista, leninista, maoísta, mira, principalmente maoísta. O sea, ese principio de Mao todavía no ha muerto y hay mucha gente, ¿no? A mí me da pena escuchar a veces generales que me dicen, ¿para qué enseña eso, mi general, si eso ya pasó de moda? No, si uno vemos hasta el ISIS tiene de Mao. Bueno, no voy por ahí, sino mi pregunta era, ¿cuál es la proyección que tiene China
sobre los países que conforman la Alianza del Pacífico, Mm. ¿no? Chile, Perú, Colombia, México. ¿Cuál es su proyección actual? ¿Qué es lo que piensa Chile? ¿Qué es lo que piensa China sobre los países que estamos en la costa? Que en línea recta es más fácil llegar que pasando por el canal de Panamá. Y hay algo de proyección porque estos 4 países que tienen bastante influencia china, por ejemplo el Perú, tienen minería, hay grandes proyectos mineros, hay un proyecto chino de sacar una carretera desde el Amazonas, de ahí venirse por tren, Paita, y agarrar barco de frente hasta China. Imagínense el ahorro. Ustedes que viven allá la realidad, China considera a los países que están al borde del Pacífico y que tienen bastante conexión, y por qué no decirlo a toda América Latina, como Estados Unidos, un patio trasero, o su influencia, o ellos tratan de quitarle influencia a Estados Unidos acá. Y acá, Muy buena en esta pregunta. parte, helicópteros militares chinos lo tiene casi todo Sudamérica. Ujú. Reactivos militares, nosotros, cantidad, artillería china, camiones chinos, lo tiene todo Sudamérica. Entonces, Sí. siempre me he preguntado, ¿no? ¿Nosotros somos un patio trasero de China o somos su principal objetivo? Ustedes viven allá, ustedes conocen, yo investigo de acá, no tengo llegada. La única parte de China que conozco es Taiwán, cuando fui a estudiar la famosa guerra política en la Universidad Militar de Taiwán. Pero pues es diferente, ¿no? Tienen otra concepción. Así que a los 3 ponentes, por favor, no se me incomoden, pero esa es la pregunta que quería, ¿no? Y Sí. como Gracias, ustedes gracias, están, general. Muy buena pregunta. Adelante, Renato, tú diriges. Bueno, igual si quieren hacemos la misma ronda, tratando de ser muy, muy breves. Bueno, para empezar, General Álvarez, un gustazo hasta Perú. Tenemos mucha relación allá con la Universidad de San Marcos y con la Católica de Perú. En fin, el ceviche allá y los piscos nos hacen extrañar esa tierra muchísimo. 2 cosas gracias, yo, gracias. no, al contrario, como antecedente, pues hablando de historia, evidentemente, pues el Galón de Manila, ¿no? El famoso Galón de Manila, la nao de China. Yo les recomiendo mucho un texto de un historiador argentino que radica ahora en el Colegio de México, se apellida Bolianian, luego les pasó bien sus libros. Él hace una historia económica muy interesante de cómo realmente nuestra región, durante los virreinatos, ¿no? De Nueva España, en fin, del Perú, realmente nuestro comercio era con Asia, ¿no? Porque para poder, de hecho, procesar la plata mexicana, tenían que traer el mercurio, entonces iban los barcos peruleros, pero además para financiarse tenían que ir al viento del Río de la Plata. Entonces realmente se formó un comercio muy interesante, ¿no? Que de hecho, de haber continuado, hoy seríamos parte de Asia, ¿no? Realmente, hasta que los británicos toman el Atlántico y cambia la historia, ¿no? Pero ahí está la historia, ¿eh? Y de hecho está la historia en productos, ¿no? Hay una serie de productos artesanales nuestros que realmente son una hibridación y productos como la jamaica, el tamarindo que vienen de allá, ¿no? No de China, pero de esta ruta. En fin, entonces eso es muy importante y me parece también algo grave que los alumnos nunca lo estudien, ¿no? Es como que arrancamos a partir de las independencias, pero hubo toda una historia con Asia. Luego la otra, que es muy importante, es que evidentemente China, además las chinas que ha habido, ¿no? La China comunista, como me señalaba, sobre todo la maoísta, y las chinas de ahora, sobre todo Deng Xiaoping, en fin, hasta llegar hoy a Xi Jinping, tienen muy clara la división del mundo de qué quieren de cada lugar, ¿no? Y yo creo que ahorita, de hecho, Miguel y Amado van a abordar esa parte más a fondo. Entonces, lo que tampoco hemos estado leyendo nosotros es cómo ellos ven inclusive las relaciones internacionales. O sea, quiénes son sus académicos que están viendo el mundo desde el mundo chino. Y ahí yo lo que puedo agregar muy rápidamente es, América Latina es sumamente importante, es valiosísimo, por las razones que mencionó. Primero, porque somos un productor de materia prima fabuloso, o sea, los minerales del sur, ¿no? Cobre, estaño, zinc, en fin. La parte que tiene que ver con energéticos.
la parte que tiene que ver evidentemente con alimento, ¿no? Y la otra cuestión es que también tenemos un mercado interno que si bien no es tan fuerte como los de Europa o Norteamérica, pero ahí están los productos chinos, ¿no? Entrando cada vez más. Y luego votos en Naciones Unidas, votos en los organismos internacionales, porque una cosa que es vital para mí, y aquí termino esta primera intervención, es China se está moviendo y se va a mover en el orden internacional que fundó Estados Unidos y los aliados. China no está rompiendo y no va a romper con eso. Y va a trabajar y ha trabajado en el régimen internacional que se formó. O sea, el Banco Mundial, Fondo Monetario, OCDE, OMC. Entonces, las reglas del juego no las pusieron los chinos. Ellos han jugado con esas reglas y lo han hecho demasiado bien. Y ahora lo raro es que justamente con Trump están rompiendo con todas esas reglas que se habían establecido. Entonces, y ahí América Latina es vital, ¿no? Bueno, yo aquí lo dejo para que mis colegas que saben más del tema puedan intervenir. Miguel, igual en el orden. Sí, bueno, continuando con lo que estabas mencionando, Renato, yo pondría el énfasis, por ejemplo, en el aspecto multilateral financiero. Los préstamos que ha estado dando China a las naciones de Sudamérica, particularmente a naciones como Ecuador, como Venezuela, que pues ya no tienen ningún poder de negociación con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Bueno, han estado recibiendo capitales chinos. Esos capitales que han llegado a la región durante los últimos 20 años se han expandido de una manera exponencial y ahorita tienen mucha más capitalización, mucho más envergadura que lo que hacía la institución financiera que creó Estados Unidos y toda esta arquitectura multilateral para América Latina, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, para todos estos proyectos que mencionaba el general, que son extractivos, que son infraestructurales, la mayoría son financiados por China, tienen condiciones diferentes en cuanto a el uso del proyecto, las tasas de interés, los plazos de pago, etc. Eso por un lado. Por el otro, estoy de acuerdo en lo que dice Renato, en lo que respecta a la perpetuación, de alguna manera, del sistema institucional financiero, ¿no? Ahí sigue el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, creo que ya nadie se acuerda de esa organización, realmente ha perdido muchísima capacidad política, muchísimo poder de negociación, pero sigue ahí todavía. Desde el 2008, que creo que la ronda de Doha no fue a ninguna parte y cada quien agarró por su lado. Sin embargo, paralelamente, China está creando una serie de instituciones también. Por ejemplo, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones, que aspira a ser una especie de combinación entre el FMI y el Banco Mundial. Muchos países del sudeste asiático están ahí, africanos. Para sorpresa de todos, Inglaterra, ¿no? El Reino Unido es parte de esta institución. Y también están financiando muchísimos proyectos así, ¿no? De infraestructura, de transporte, etc. En esos términos, personalmente yo creo que hay algunos proyectos en América Latina, por supuesto, pero no llegan a la escala a la que China ha invertido, por ejemplo, en el sudeste asiático. ¿Sí? Lo que es Camboya, Tailandia, Laos, o sea, realmente ahí están construyendo ciudades enteras, si se me permite la expresión. Entonces, bueno, está por supuesto el lado extractivo, las materias primas, los recursos minerales, y por el otro lado, ahí que entra muy bien China, también vemos que de alguna manera hay un posible cambio de los términos de comercio. Es decir, no solamente se invertía en el proyecto de minería o en el Amazonas para extraer recursos naturales, es controlar toda la cadena de producción hasta que los recursos llegan a China y se transforman en bienes de consumo o en otro tipo de bienes que se consumen en el mercado chino o que se integran a la economía de exportación y que se venden en otros mercados. O sea, China va a, digamos, tiene interés en toda la cadena, ¿sí? No nada más en la mina o en el río o en el tronco del árbol. O sea, es toda la cadena logística también. Entonces, bueno, yo creo que a eso me gustaría hacer. Sí, aquí también siguiendo con esta línea de pensamiento y de reflexión,
Y retomando un poquito la reflexión anterior de mi intervención de qué es el Occidente, qué es China, etcétera, y dado que estamos en un conversatorio de un think tank sobre estrategia, más bien deberíamos de entender cuál es la estrategia o el juego que está jugando China, ¿no? Y en este sentido, pues, a lo mejor la analogía no es tan buena, pero se las voy a poner. Sí hay que hacer una diferencia en dos juegos de estrategia a grandes rasgos. En el occidente o en muchos países jugamos al ajedrez en términos estratégicos, ¿no? Pero China juega al Go. Entonces, pues en el ajedrez es muy sencillo, ya sabemos todas las reglas y gana el que pone en jaque al rey, ¿no? Y gana todo. No hay empates, no hay, o sea, es la victoria absoluta de uno contra otro. Digo, otra vez, yo no, aquí hay gente mucho más experta en temas de estrategia que yo. Estamos utilizando nada más esta analogía. Pero en el Go, precisamente la idea es de tratar en el tablero de neutralizar al oponente y de tratar de acaparar el mayor territorio posible del tablero, neutralizando al oponente, ¿no? Y eso precisamente es lo que de alguna manera puede estar, o no es que puede estar, sino que China está jugando en el largo plazo, en este tipo de cosas. Retomando los comentarios que hacía Miguel del interés de China de controlar toda la cadena productiva, de controlar precisamente pues, de la materia prima hasta la industria avanzada, en ese sector es muy importante y lo van haciendo poco a poco. En el sistema financiero y en el sistema internacional es exactamente lo mismo. Han creado sus propios organismos multilaterales con financiamiento propio, mayoritario, pero están apoyándose en la estructura que ya está existente y lo están haciendo en el mediano plazo. El cambio no va a ser para mañana, pero el cambio ya está, ¿no? Ya tenían un director de Interpol que después tuvo un problema ahí doméstico. Ya han tenido posiciones importantes en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, bueno, de toda la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y retomando ya esto, ahora sí que bajando el balón a nivel regional en América Latina, tenemos que hacer la distinción entre varias pistas, ¿no? En nivel macro, medio y micro, clásico análisis, ¿no? A nivel macro, yo podría decir, pues no sé qué es lo que piensen mis colegas y los participantes del conversatorio, pero la verdad es que en temas geopolíticos, América Latina todavía no está en la prioridad del mundo chino, ¿no? O sea, esa es la realidad a nivel grande. O sea, está pues, Estados Unidos, el mundo es con Estados Unidos, luego pues, es con la Unión Europea, luego pues Australia, Nueva Zelanda, y luego pues la región de aquí. Y ya en bueno, África está todavía, es más prioritaria porque hay muchos más intereses chinos en todo el continente, en África, en Medio Oriente, obviamente. Y pues América Latina, por cuestiones que sabemos de pues, Estados Unidos, etcétera, siempre ha sido como que lo último, ¿no? De dónde se van a hacer estos esfuerzos. No quiere decir que la influencia de China, como decían, no esté presente y estamos otra vez, es una influencia no, digamos que que tienen los headlines, pero que de abajo hacia arriba está extremadamente presente y lo vemos también a nivel comercial. La balanza comercial de todos los países de América Latina es enorme. China es el primero o segundo socio comercial y hay una disparidad enorme entre cuántas cosas le compramos a China versus cuántas cosas le vendemos. O sea, la influencia de pues, productos, servicios, financiamiento, etcétera, pues ya está ahí muy presente y no es nueva tampoco, ¿no? Volvemos a la parte concreta de la Alianza del Pacífico. Pues hay países dentro de la Alianza del Pacífico que ya tienen
Tratado de Libre Comercio con China. Pues Chile es el de los primeros que estableció un Tratado de Libre Comercio con China, y eso pues les ha beneficiado bastante en ciertos productos específicos de exportación, y pues ha apoyado al desarrollo de la economía chilena en la última década, diría yo. Perú y Colombia pues ahí van, y México también. Pero como un sujeto de Alianza de Pacífico per se, todavía no permea a las esferas pues del gobierno central chino. Saben que está ahí. Hay 2 o 3 institutos en general en China que se dedican a estudios de Alianza del Pacífico. Hay uno en Beijing, uno aquí en Shanghái y otro por ahí. O sea, todavía no está realmente dentro del radar de la subregión de estudio de China hacia América Latina. Entonces, pues esa visión todavía, ahí es como que es atractivo, es interesante, sí saben que las economías están ahí, sí saben que nos estamos organizando. Yo he participado en dos de estos foros donde la verdad los temas son, se aglutina Alianza del Pacífico, pero la verdad no se ve como la Alianza del Pacífico, sino cada país individualmente. Es un foro para que cada país pues, presente sus ideas, su agenda, pero todavía no está muy bien articulado, es muy nuevo y no necesariamente creo que en los siguientes 5 o 10 años se vaya a ver como un bloque económico regional per se, ¿no? Aquí porque pues, no se está viendo esa tendencia, pero ahí está, y China hasta cierto punto todavía está privilegiando muchísimo más los acercamientos bilaterales con América Latina, o a través de terceros, como mencionaba Miguel, con una institución que a veces se nos olvida, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ahí sí están pues muy, muy presentes, y pues se ve como una plataforma, digamos, de influencia relativamente interesante para China, ¿no? Entonces ahí dejo mi comentario. Gracias, pues por lo que comentan. Gracias. No solo América Latina no entiende a China, sino China tampoco entiende a América Latina, ¿no? Entonces, en ese poco entendimiento pueden generarse una buena cantidad de mitos en todos los sentidos, ¿no? Ahorita mencionaste a Chile y precisamente Mauricio Pizarro desde Chile tiene una pregunta. Adelante, Mauricio. Hola, buenas noches a todos, en especial a Amado, Renato y Miguel, que nos han dado, digamos, una orientación sobre aspectos que engloban muchas de las cosas que nosotros tenemos como prejuicio con respecto a China. El hecho que ellos sean mirados, por lo menos en mi país, o por lo menos con personas que he conversado, como ávidos consumidores de mineral y materias primas, y que eso, sin embargo, que es muy natural en una economía como esa, tiene una historia bastante larga que se vio interrumpida porque otras potencias buscaban lo mismo. Mi pregunta está relacionada con la mirada que tenemos, porque nuestros países en general han puesto la influencia política de China como algo invisible. Yo lo veo en el caso chileno y he conversado con otras personas que también, o sea, hablar de China es como algo muy etéreo. Sin embargo, desde mi punto de vista, China influye mucho más que en la economía, porque a todos nos afecta si a China se le ocurre hacer algo, pero en la política local también ha tenido una influencia. De hecho, escuchaba recién la mirada que tienen los chinos, que nos han puesto mucha atención aún, pero sin hacerlo. Son tan importantes y tienen tanto peso en Latinoamérica, que la capacidad de impactar en los distintos ámbitos de los sectores que conforman las realidades de cada uno de los países es muy grande. Entonces la pregunta es, ¿cómo ver la influencia política de China en la realidad actual de nuestros países, de la perspectiva política? Esa es un poco la pregunta, que difiere un poco de lo anterior. Gracias. Bueno, si les parece, arrancamos en esta ronda. Pues hasta Chile también un fuerte abrazo. Allá están ahora en invierno, ya que estamos de calor asándonos, por cierto. Bueno, yo lo que agregaría, muy interesante todo lo que han comentado Miguel y Amado.
Yo le ganamos una cuestión ahí interesante también. Yo estuve viviendo en China hace algunos años, bueno, iba y venía, en fin, prácticamente 10 años estuve viendo allá y 2 fuertemente, mi residencia allá. Y tanto en Pekín como en Shanghái, las embajadas en Pekín, los consulados en Shanghái, intentaron hacer como un grupo ad hoc para el del Pacífico, y al final del día tampoco es que nosotros nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos, ¿eh? Este famoso mito, ¿no? De América Latina, pues sí, pero también internamente no trabajamos juntos. O sea, hay interés, pero somos un desapalle, honestamente. Y también como no hay una visión desde arriba, o sea, no hay una orden presidencial o cancillería, oigan, quiero que se junten, en fin, es como siempre buena voluntad. Entonces, también a nivel de nosotros allá hay muy poca presencia coordinada. Académicos latinoamericanos que existimos allá o existen allá también son muy pocos y los pocos que hay tampoco nos hablamos o nos coordinamos. Entonces también es un reto muy fuerte en términos de cómo vincularnos y cómo tener más presencia. La otra es que particularmente con Chile, por ejemplo, y Perú, la relación comercial pasa por arriba, es decir, con mineras, con grandes productores, no tanto hacia abajo, ¿no? Entonces también por eso, y entro al tema, la pregunta de Mauricio, de cuál es la influencia política de China en América Latina. Bueno, yo nada más voy a comentar un proyecto, es el famoso One Belt, One Road, ¿no? El de la famosa, que en español se traduce horrible, la ruta y la seda, pero bueno, utilizando la historia, ¿no? De las rutas de la seda, había rutas terrestres, la famosa Marco Polo, y marítimas, ¿no? Por cierto, interesantísimo ese tema histórico. Ahorita les recomiendo otro libro más cerca de esto. Pero hoy es el gran tema geopolítico de China, ¿no? O sea, para China esto es muy importante. Utilizando la historia y, como dijo Miguel, el desarrollo, están llevando a China a todo el mundo. Y uno diría, bueno, pero la ruta de la seda llegó a América Latina. Para los chinos sí llegó, ¿no? No necesariamente por el Galeón de Manila, ¿no? Sino por otra historia que está ahí para ellos, etcétera. Pero donde llega es a Ecuador. O sea, ahí llegó ahorita la ruta de la seda. Y en la época del presidente Correa, si uno ve el mapa de la inversión china en Ecuador, parece que Ecuador tiene varicela. Son puros puntos rojos. O sea, prácticamente Ecuador fue entregado en la época de Correa a China, en proyectos obviamente energéticos, de la selva, de la Amazonía, tremendo, ¿no? Entonces, es un proyecto muy importante y con base en este proyecto, ahora tiene que entrar Latinoamérica ahí, ¿no? Porque es como el escudo protector. Es un proyecto de llevar desarrollo, ¿no? Y progreso. No es un proyecto de crear golpes de Estado ni poner gobiernos títeres en ningún lado, al estilo americano, ¿no? O europeo previo. Y América Latina, evidentemente, concuerdo con Amado, o sea, no somos la región más importante, pero somos importante porque somos continentalmente varios países, energéticamente estamos ahí, y evidentemente los chinos sí tienen inteligencia en las embajadas, ¿no? Evidentemente sí lo hay. No hay una gran cantidad de expertos sobre Latinoamérica en China todavía. Hay muchos más expertos de Latinoamérica en China que al revés. Es más, ¿cuántos centros de estudios de China hay en Latinoamérica? Pero con esta mano los cuento, ¿no? En China hay muchos más, gente que habla español perfectamente bien. Sin embargo, no es todavía del número que hay, por ejemplo, para su región, la de Asia, o el sureste de Asia, o en Norteamérica, ¿no? Yo termino mi intervención. Miguel. Perdón, antes de que empiece Miguel, perdóname, pero es que ahorita que platicaste de Ecuador, uno de esos proyectos es la presa hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que los ingenieros son los chinos, pero el project manager es nada menos que la Comisión Federal de Electricidad de México, ¿no? Pero bueno, adelante, Miguel. Interesante. Sí, tal cual, es un proyecto muy importante además. Y la CFE haciendo allá otras cosas y aquí más otras cosas. Pero bueno, es otro tema. Me encanta la pregunta, es muy interesante porque se puede ver de diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, poder político, poder duro, militar, ¿no? Hard politics, geopolítica, etcétera. Poder suave, que es como poder cultural, que tanto influye la cultura china en el mundo, que tanto avanzan sus proyectos o productos culturales para que la gente
se enganche con la cultura china y vea a China de diferente manera. Algo, por ejemplo, que Corea, que Japón han hecho excelsamente bien y que ahí China manda medio débil. Pero en este punto principal, por ejemplo, yo sí, pues recurriría un poco al ya trillado, trágicamente trillado tema del coronavirus. En el 2003, cuando pasó el SARS, pues realmente o sea, ni quién apuntara hacia China, a pesar de que ahí se originó la pandemia. Además de que no se propagó a nivel mundial como en esta ocasión. Pero ahorita, en el 2020, China ya no es el mismo país que era en el 2003, ya no es la misma economía que era en el 2003, ya no es el mismo mercado que era en el 2003, ya no es ya no es el mismo exportador al inicio que era en el 2003. En el 2003, al contrario, recibía. Yo con todo esto voy a que en este momento, en términos políticos, China puede apalancar mucho más fácilmente, ¿sí? Entonces ahí tienen a Estados Unidos arreglando a un montón de países, vamos a ir contra China y a condenar lo que está haciendo con Hong Kong. Entonces Japón dice, no, yo no salgo del barco. ¿Por qué? Pues mis armadoras automotrices, mis cadenas de producción, ¿qué les va a pasar? Entonces Australia, vamos a iniciar una investigación sobre el coronavirus. Entonces llega China y dice, bueno, pues entonces te bloqueo todas tus exportaciones de productos animales y a ver a dónde las envías. ¿Sí? La Unión Europea, no, es que vamos a indagar lo que pasó en el coronavirus. Bueno, ustedes hacen eso, y lo mismo, vamos contra sus exportaciones, sacamos aquí sus fábricas y a ver a dónde se las llevan y a ver a dónde les... Entonces, el aspecto económico ya le está dando a China mucho más rédito político. Y eso también nos habla de qué nivel de desarrollo económico tiene China. O sea, no es solamente ya un montón de fábricas produciendo zapatos y juguetes, ¿sí? Tiene producción de bienes de capital, de alto valor agregado, son un mercado muy importante. Por ejemplo, hace poco Nissan cerró una fábrica en España, se van a enfocar en el mercado chino. Es decir, Tesla ya también llegó allá. Es decir, el aspecto económico ya le puede redituar mucho políticamente a China. Sin embargo, hasta ahora no se ha visto, por ejemplo, lo que ha pasado con Estados Unidos en América Latina, ¿no? Todas estas historias que tenemos, el historial que tenemos en la Guerra Fría, de golpes militares, de invasiones, etcétera. Hasta ahora no ha sucedido nada de eso. Sin embargo, como pie de página, ¿no? Podríamos decir que ya construyeron la primera base militar en ultramar, ¿no? Y es justamente en el Mar Rojo, ahí en la entrada al mar Mediterráneo por Eritrea, ahí China ya puso una base militar. Djibouti. Si de ahí va a pasar otra cosa, pues eso ya es estirar mucho el argumento, pero bueno, yo eso es lo que señalo. Sí, yo también muy brevemente en este sentido, la influencia política creo que no está al nivel de hacer un sponsor de cambio de regímenes en América Latina o influir en ciertos partidos políticos. Todavía no llegamos a esa parte de forma abierta. Hubo una controversia en África, me parece que fue con Zimbabue, donde sí se veía un poco más la influencia hacia ese sentido con el nuevo régimen después del presidente Mugabe. Pero bueno, en América Latina yo creo que todavía no estamos en ese nivel y no veo que sea el juego otra vez que China quiera jugar ahí, porque sí hay una cuestión que todavía, incluso hablando pues con gente, oficiales gubernamentales de las provincias y todo, que pues, ya tienen más familiarizado el tema con América Latina, todavía les cuesta trabajo entender esta cuestión de que nosotros tenemos muchos partidos políticos, que esto de la democracia es un poco medio raro, incluso en Monterrey, en Nuevo León, en México, cuando se eligió el primer gobernador independiente, o sea, sin partido político, la gente del gobierno de una provincia aquí en China
me decían, pero es que ¿cómo? No entendemos cómo es que hay un gobernador que no tiene partido político. Entonces, ¿quién lo apoya? ¿No? Estamos hablando pues, hace unos años, y todo esto es a nivel provincial, porque siempre lo vemos a nivel macro y pensamos que pues, la estrategia sí, o sea, sí hay una estrategia, pero la estrategia son líneas generales. Ya cuando se viene abajo a tratar de ver los detalles, pues es donde sí vemos que dicen, bueno, y ahora nuestro gobernador, ¿con quién se va a reunir? Con este gobernador, pero este gobernador no tiene partido. Entonces, ¿cómo va a trabajar? ¿Y quién le va a ayudar si no hay un partido político que está detrás de él? Entonces, mejor que no se reúnan con él, ¿no? Porque, pues no sirve para mucho, ¿no? No quiero entrar en temas políticos, pero esa es la lógica, ¿no? Pues alguien que no tiene un partido, ¿qué hace, no? Lo que sí también pues se ve y la influencia política, hablábamos un poco Miguel lo tocó, de la influencia de soft power, que es ahí donde yo creo que sí debemos poner un poquito de más atención, porque pues eso puede tener sí repercusiones después en la toma de decisiones políticas, sobre todo con pues la formación de institutos confucios dentro de pues, universidades en América Latina que pues eventualmente, digo, no tiene nada de misterioso, de que todos son espías ahí, no, o sea, digo, hay que también hacer esas diferencias, pero sí es claro y hay que entender que pues eso lleva una agenda de soft power muy definida. Estos convenios de hermanamiento para la apertura de institutos confucios en diversas universidades, y otra vez, no todos están involucrados en esta cuestión de tener una influencia realmente decisiva en la proliferación y propaganda de ideas o diseminación de ideas del régimen, ¿no? Entonces, no hay eso, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, también estas asociaciones a nivel de los chinos tienen pues esta parte de, pues, sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores y todo este rollo, pero también hay estas asociaciones de amistad, de peoples to peoples diplomacy, ¿no? Del pueblo de China con el pueblo de México, el pueblo de Venezuela, de Ecuador, de Perú. Y estas asociaciones también es una forma de tener otros acercamientos, digamos, no oficiales, sino es de peoples to peoples diplomacy, que pues también es para otro tema la concepción de qué es lo que entiende China como pueblo, ¿no? No es lo mismo que en América Latina se entiende como el pueblo, ¿no? Y se hace esta distinción y es a través de esas asociaciones donde se tiene una influencia, pues también de cierto tipo político, económico, y es otra forma de diálogo de temas que a lo mejor oficialmente en China no quiere tocar porque son contenciosos. Entonces se hace a través de este tipo de asociaciones que pues, son, en estricto término, pues, son eso, asociaciones del pueblo, ¿no? Y de amigos de China, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una forma bastante elegante y bastante diplomática de quitarle presión política o geopolítica a ciertos temas y trasladarlo a esa esfera. Y lo último es precisamente pues, el manejo de la información y la presencia también de cómo China ve al mundo y cómo China quiere comunicar al mundo no solo lo que sucede aquí, pero también su visión. Si se fijan en cuáles son las agencias de noticias a nivel internacional que tienen mayor inversión en desarrollo de comunicación en múltiples idiomas y en específico en español, pues solo hay 3, ¿no? O sea, Russia TV, Al Jazeera y China Global Network Television, y pues las agencias de noticias
Xinhua, y ellos sabrán, mientras todos los países y agencias en el mundo están quebrados, estos parece que pues encontraron la fórmula mágica para hacer que los medios sean rentables y que sea un verdadero negocio, porque contratan periodistas y contratan pues comentaristas, incluso, sí, digo, en muchos idiomas, ¿no? Porque es importante esta cuestión de comunicación que no la vemos. Si ustedes se fijan en las fuentes también de muchos periódicos regionales, al menos en México no conozco la prensa local en otros países en América Latina, pues la agencia de noticias, el origen ya no es AP o es Associated Press o Reuters o todo, sino ya cada vez más es Xinhua News, porque pues es barato, es gratis y mucha gente pues empieza a mandar este tipo de información ahí. Y sobre todo ahí sí es donde hay que poner atención un poquito más, es en los agregadores de noticias. Cuando estábamos en el 2018, en toda esta, o 2016, con todo este escándalo de Cambridge Analytica, Facebook, y que los rusos intervienen en las elecciones en Estados Unidos y que en América Latina, en México, salió una polémica por ahí de que los rusos también estaban apoyando al presidente López Obrador para hacer esta estrategia en línea, etcétera, etcétera. Nadie se fijaba que realmente los agregadores de noticias, hay uno en México que es más o menos popular y es la misma empresa que lo hace en diferentes países de América Latina con diferentes nombres. Se llama Noticias Águila en México, en los otros países no sé cómo se llama. Es la top 3 o top 4 aplicación de agregador de noticias en español en México, y en países de América Latina está muy más o menos. Esa es una empresa de Shenzhen. Todas las noticias y los agregados salen en Shenzhen, ¿no? Y conocí al fundador en uno de estos foros aquí que invitaron de tecnología China América Latina, y le pregunté, oye, pero ¿tú hablas español? No. ¿Te interesa América Latina? No. Pues entonces, ¿por qué te metiste a pues, a este negocio, no? Ah, porque es un muy buen negocio. Esto, o sea, no está muy regulado la parte de noticias en América Latina. Tenemos a nuestros, pues a nuestros curators, por así decirlo, en Shenzhen, tenemos nuestros algoritmos ahí, y pues vamos agregando noticias así, pues desde aquí. Tenemos gente que hace ventas en países de América Latina. En México tienen creo que 5 personas o 6, pero no necesitan más. Lo demás es en línea y las noticias pues están aquí. Nadie, si uno entra a la aplicación y ve estas cosas, ni siquiera se imaginen que la empresa que está detrás es una empresa china. No están diseminando noticias falsas ni otras cosas. No quiero decir eso, ¿no? Lo que quiero decir es que pues el soft power con las nuevas tecnologías hay que más o menos monitorearlo y ver de dónde vienen, porque no, mientras estamos pensando que los rusos son los que llevan la teoría de la conspiración, pues hay otros países que tienen las capacidades tecnológicas mucho más accesibles que los supuestos regímenes hostiles, ¿no? Y es una aproximación netamente comercial, pero que en cualquier momento puede pasar a otro tipo de connotación. De intención. Ajá, muy bien, muchas gracias. Hablar de China es hablar de tecnología, lo decían ahorita. Y le paso la palabra, nos quedan 2 preguntas más. Primero Rogelio Alfaro y para terminar Sergio Mendoza. Adelante, Rogelio. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas noches a todos. Buenos días allá en China. La parte personalmente creo que una factores importantes en el desarrollo de un país es la educación como pilar de ello, y la investigación y desarrollo como potenciador de todas las capacidades que pueda tener un país. Soy capitán de la Armada de México. Actualmente me desempeño en el área de investigación y desarrollo. Personalmente veo la región de China como un potencial
elemento que nos pueda apoyar en el desarrollo tecnológico, ya que, si se me permite la expresión, creo que ha sido un proveedor de esos commodities para la investigación y desarrollo, y me refiero a materias primas para la investigación y desarrollo, algunos componentes esenciales para ya después convertirlos en algún desarrollo más complejo o mejor terminado. Mi pregunta sería en ese sentido, ¿cómo proyectan ustedes? O sea, ¿cómo podríamos ver ese apoyo que podríamos tener de China hacia América Latina y en particular a México en apoyar actividades de investigación y desarrollo? Hemos tenido mucha influencia europea, norteamericana, obviamente, pero creo personalmente que la China presenta una muy buena oportunidad para poder fortalecer ese aspecto de investigación y desarrollo a nivel nacional. Muchas gracias a todos por la invitación y escucho atentos tu respuesta. Gracias. Rogelio, pues buenas tardes también a ti y gracias por la pregunta. Buenísima por tu pregunta, ¿eh? No, hombre, además le das al clavo hemos estado trabajando también fuertemente en este tema. Yo diría dos cosas nada más rápidamente. Tenemos que leer justamente en qué parte va la política industrial de China. Se ha lanzado una nueva política industrial, de hecho tenemos un artículo ahí publicado que es se llama Made in China 2025, o sea, qué sectores y de qué manera China haciendo frente a este cambio tecnológico tan acelerado y tan rápido que decíamos el otro tsunami. Y en este punto, coincido totalmente, hemos trabajado Miguel, Amado y un servidor en ese punto. No es tan fácil como, por ejemplo, lo es con Corea del Sur, trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Porque trabajo muy cercanamente ahí. De hecho, represento el gobierno coreano para América Latina en temas de investigación y en fin, cosas. O con Japón. Sin embargo, me parece que es un área que tenemos que explorar muchísimo más. Y sí ha habido intentos, y ahorita Miguel y Amado van a hablar de eso, de cómo acercarnos, ¿no? A través de hecho, Amado es la oficina de mi universidad en China que justamente hace eso. Observa, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quién está más abierto para cooperar? Y luego lanzamos proyectos. El problema es que luego acá no nos pescan, honestamente. Dice un amigo, ¿no? Estamos muy norteados y muy desorientados, ¿no? Y es cierto. Seguimos volteando al norte y este norte, como decía Amado, muy occidental, ¿no? Es Europa o Norteamérica. Lo cierto es que lo que está pasando en China en términos tecnológicos es digno de poner muchísima atención y luego sí nos obliga a que tenemos que o sí conectarnos con ellos. Bueno, aquí lo dejo porque Miguel y Amado tienen casos ahí muy puntuales al respecto. Sí, muchas gracias, Rogelio, por tu pregunta. Yo creo que me lleva, de hecho, al inicio del conversatorio, cuando Renato estaba dando el contexto de cómo empezó todo este proyecto a través del Tecnológico de Monterrey, una universidad, ¿no? Una institución de educación superior. La experiencia concreta que yo tengo, pues, es también en este rubro de la educación superior. Definitivamente, yo creo que es uno de los puentes institucionales más consolidados, más redituables que podríamos utilizar para tratar de establecer esta dinámica que tú comentaste. ¿Cómo podemos colaborar con China respecto a la generación de investigación y desarrollo? En este punto me gustaría enfatizar lo importante o cómo funciona todo esto adentro de China. Existen muchas instituciones fondeadoras de recursos. Ellos allá en China tienen su equivalente a lo que sería el CONACYT, por supuesto tienen el Ministerio de Educación, que es equivalente a lo que es la Secretaría de Educación Pública, tienen fondos, el Fondo Nacional de Investigación de las Ciencias, etcétera. Todos estos programas a nivel nacional. Sin embargo, el sistema político de China es súper descentralizado. Entonces, como estaba diciendo ahorita Amado, hay muchas estrategias, gente a gente, o localidad a localidad, o ciudad a ciudad. Entonces, por ejemplo, la ciudad en donde se ubica mi universidad, Suzhou, el gobierno de esa ciudad tiene un presupuesto para investigación
y desarrollo. El gobierno de esa ciudad. No depende de CONACYT chino, no depende de la SEP china. Ellos, el gobierno de la ciudad, tienen ese presupuesto. Y lo primero que hacen es moverlo a las universidades. O sea, no lo dan, bueno, se lo dan a las instituciones de educación superior. La gran mayoría está enfocadas a las ciencias, ¿no? Ingenierías, física, biología, química, mecatrónica, etc. Muchos de estos apoyos a la investigación, o una gran cantidad, va destinada al extranjero. Es decir, en este sentido, y yo creo que parte también del plan 2020, como seguramente ahorita lo mencionará Amado, es potencializar o ubicar a China también como una fuente que genera conocimiento, que genera patentes, que genera tendencias, no solamente que produce o que maquina. Entonces, el punto de esto es que tienen un presupuesto de becas que se ofrecen a instituciones con las cuales nosotros tenemos convenios para que muchachos o muchachas del exterior, de otros países, vayan a esa ciudad y ahí se estudien la licenciatura, la maestría, cualquier posgrado, principalmente en el campo de las ciencias. ¿Qué es lo que buscan con eso? Hacer seguimiento. O sea, tú te preparaste en una universidad china, estuviste aquí, tuviste una red de profesores, una red de contactos, igual hasta hiciste un internship, y cuando regreses a tu país de procedencia, lógicamente seguiremos en contacto. Por ejemplo, a mí me tocó un día que yo entré ahí a la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad a platicar sobre un curso de verano que organizamos, y me dijo la encargada, ¿no? La presidenta de esta oficina, me dijo, oye, ¿hay alguna universidad mexicana por ahí que tengamos para hacer un convenio? Y le dije, híjole, pues sí, estoy trabajando en algo. Me dice, ¿por qué? Es que nos acaba de llegar una partida presupuestaria del gobierno de la ciudad, que son 15 becas, todo pagado, incluyendo el boleto de avión, para que vengan muchachos a hacer una maestría en ingeniería. Y me están pidiendo del gobierno de la ciudad que de preferencia se lo demos a developing economies, a países en vías de desarrollo, o sea, África, Sudeste Asiático, América Latina. Entonces, pues nosotros no tenemos aquí ningún convenio, estoy buscando no sé qué. Entonces, ese tipo de oportunidades, por ejemplo, pues, o sea, no sé, me sentí como ese tipo de porteros que le viene un balón botadito, fácil para controlar, y pues se me va por medio de las piernas y es gol. O sea, no sé, pues no pude bajarla. Entonces se perdió, ¿no? Esa oportunidad. Hay muchísimos de este tipo de cuestiones. El sistema educativo, particularmente de China, que está enganchado con desarrollo tecnológico, etcétera, es muy, pero muy, financieramente muy apoyado, tiene un presupuesto muy, muy sustancial. Y entonces tienen todo este tipo de programas, ¿no? También ahí en la universidad tenemos incubadores de empresas, startups, para que los muchachos hagan su posgrado y al mismo tiempo, si tienen alguna inventiva, ahí mismo establezcan su empresa, le den seguimiento, etc. Entonces, por supuesto que puede ayudarnos China, por supuesto que hay oportunidades, pero lamentablemente, como mencionó Renato hace un momento, hay veces que es muy difícil. Institucionalmente es difícil trabajarlo aquí en México. En parte yo creo por lo que mencionó también él, ¿no? Hay muchos lazos con América del Norte, hay muchas cosas que ya están pues casi apartadas ahí en cuestión de presupuesto, de recursos, etcétera. Entonces es complicado. Yo hasta ahí dejaría mi comentario. Gracias, sí, gracias. Muy rápido para agregar tres pequeños puntos. El primero es la cuestión de la infraestructura. Como ya sabemos, pues hay empresas muy grandes y hay una pues consolidada que es Huawei en México y en América Latina, que tiene una presencia importante para el desarrollo de esta infraestructura tecnológica, que bueno, pues es una empresa privada, es una empresa global. Hay otras como ZTE, que pues, es una empresa del Estado, que pues, es similar a lo de Huawei, pero pues estatal. Y en sentido de promoción también,
estas empresas tienen programas para atraer talento de diferentes países, tienen pues, atraer ingenieros, atraer todo esto, traerlos a China, capacitar, trabajan con universidades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para abonar un poquito lo que comenta Miguel de los apoyos, pues, tanto del Estado como también de empresas privadas que ya están consolidadas allá, ¿no? Pues Alibaba es otro, Tencent es otro, o sea, los grandes conglomerados chinos en cuanto a temas de desarrollo de infraestructura tecnológica como de servicios, lo están haciendo para países en desarrollo en general y pues pueden tener también esa repercusión. Ahora, lo importante en esto también, y no hay que perderlo de vista, es pues esta cuestión de reciprocidad, que volvemos a lo mismo, las reglas del juego cambian. Un crédito de una empresa, un apoyo de una empresa pública o privada china o del gobierno chino es muy diferente a lo que pueda suceder con lo mismo de un gobierno de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, etcétera. O sea, hay otras reglas y hay otras obligaciones y pues como yo digo, coloquialmente no son hermanas de la caridad. Sí hay hay un juego ahí que debemos de entender y ver cuáles son las letritas y las condiciones por las cuales se hace este apoyo. Y es ahí donde viene una cuestión que yo insisto mucho de reciprocidad, que es un principio básico en este sentido. Los chinos lo hicieron muy bien, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? En el sentido de crear estas joint ventures o estos modelos de cooperación en donde se ponga una cláusula para incentivar la creación de cuadros locales, o sea, mexicanos de capacitación o latinoamericanos de capacitación, crear coinversiones, pero que también incluyan la transferencia de tecnología y el desarrollo de patentes, no solamente que se quede en China, ya tienen muchas y están muy bien y son los líderes, sino que se creen también patentes aquí, la transferencia de tecnología también que sea aquí, y eso no, no es una visión ni nacionalista ni nada, es una visión estratégica que tiene que estar apegada a una política industrial decisiva de cada país, donde digan, bueno, pues sí, vienen y hacen sus cosas y nos apoyan y tienen sus centros de investigación y desarrollo y Telmex les compra toda la tecnología de infraestructura a Huawei y está muy bien, pero ¿qué es lo que se va a quedar aquí como mano de obra, como capital? No solamente es el dinero, no solamente es formar cuadros para eso, sino también para las economías locales, ¿no? Y una cuestión muy importante también es la parte regulatoria, porque en la parte regulatoria, pues a veces lo perdemos de vista, el manejo de datos, ¿no? Todo el mundo está ahorita muy metido en esta cuestión de las grandes empresas chinas que tienen el reconocimiento facial y reconocimiento de datos para precisamente manejo de, pues de seguridad, de seguridad de las personas, evitar robos, pues, agarrar criminales, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son esas implicaciones que tenemos en nuestros sistemas con diferentes experiencias que no es nada más un copy-paste? Y si nuestra regulación en nuestros diversos países permite este tipo de cosas, hay que adaptarlas y lo más importante es a dónde se van todos estos datos, quién maneja estos datos y cuál es el uso que se le va a dar a todos estos datos biométricos, a todas estas pues, cosas que se están recabando, pero ese es un problema o una cuestión interna de nosotros. Pues la tecnología ahí está, cuál es la regulación que existe para manejar esta tecnología adaptado a nuestras condiciones como países, ¿no? Y ahí lo dejaría. Muy bien, pues muchas gracias. Digo, estamos sobre tiempo. Sergio Mendoza, si quieres hacer el comentario de cierre, y de mi parte, pues agradezco nuevamente a todos por esta oportunidad y pues ojalá podamos seguirnos viendo en uno más de estos conversatorios. Adelante, Sergio, por favor. Y pues muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación aquí de parte del instituto. Yo tenía una pregunta
y creo que funciona como modo de cierre. Ya nos contaron acerca de cómo empezar a ver a China, qué maneras tenemos de no entenderlos ni ellos de entendernos a nosotros, pero ya hablando, porque se supone que es una conversión estratégica, en este tsunami que comentaba Renato al principio de la geopolítica y lo tecnológico, México, ya sea si juega en el ajedrez o juega en el Go, no sé qué también estemos parados ante estos cambios. Creo que hablando de soft power estábamos muy acostumbrados a que la cultura mexicana, la comida que nos quiere, que nos invitan a todos los foros, que todos somos amigos de todos los países de Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, pero yo creo que eso ya no sirve en este mundo donde China está ocupando y jugando con las reglas de la posguerra que fundó Estados Unidos con Europa. Entonces les quería preguntar de manera breve a los tres, ¿qué oportunidades debemos tomar o aprovechar como mexicanos en los próximos años pues, para poder atender esta relación de largo plazo con China? Gracias por la pregunta, Sergio. Bueno, hace mucho tiempo, digamos, en 2005 me tocó, pues digo, mandar la mayor cantidad de alumnos del TEC de Monterrey para China, justamente tratando de pensar en esto, ¿no? Yo como lo veo, de 2005 a la fecha, previamente hice una maestría en estudios chinos en el Colegio de México 2000-2002. O sea, ya llevo 20 años ininterrumpidos dedicado a la relación con China. Veo que vamos para atrás, no para adelante, ¿no? Con Fox se aceleró el camino y yo ahí es cuando, de hecho, me metí de lleno. Tenía mucha fe y esperanza en lo que estaba pasando porque son cosas muy importantes, pero fuimos para atrás. Recientemente se cerró ProMéxico, que podemos discutir si era bueno o malo, en fin, no sé, pero no se puso otra cosa, ¿no? Igual con el Instituto del Emprendedor, bueno, era bueno o malo, está bien, pero ¿y luego con qué otra cosa lo vamos a estudiar? A lo que voy con esto es de que tristemente, lejos de avanzar, hemos retrocedido. Y hay países como Chile, por ejemplo, que ha avanzado mucho su relación a nivel universidad, gubernamental, en fin. Puedo decir que Colombia, que arrancó muy tarde, Colombia va con un buen paso, ¿no? Argentina también muy bien, en fin, comparado con México. Y el reto es que, y venimos justamente Miguel Amado y yo incentivando a que universidades públicas y privadas, de toda Latinoamérica, pero de México particularmente, empiecen a cambiar su mindset. Y antes, y todavía hoy, pero esto está cambiando rápidamente. Bueno, me mudo a Estados Unidos y lo convierto como un hub, ya sea comercial o académico, ¿no? O Europa. Bueno, ahora un joven que va a mezclar la parte de emprendimiento con conocimiento, el mejor joven el que puede estar es en Asia. Muchos lo están haciendo, de hecho, con Amado hicimos un tour, él conoce muy bien esto. Los Silicon Valley Entrepreneurs están en Asia, viviendo, emprendiendo, financiándose y de ahí para el mundo, ¿no? Los franceses, los holandeses, los noruegos. Uno va a Shenzhen, que es el Silicon Valley chino ahí en el sur, y está lleno de extranjeros occidentales no latinos, no latinos. Hay, y hasta los conocemos porque no serán más de 10, y con cosas no tan avanzadas tampoco, y están por su cuenta además sin un proyecto importante. Termino y ahí también mucho le agradezco a Amado. SwissNext me parece que es un proyecto del gobierno suizo, que como bien dice Amado, Suiza no está preocupado en exportar ni quesos, ni vacas, ni nada, ¿no? Sino pura tecnología de alto nivel. Tiene como ProMéxico con ACID, que es SwissNext, ¿no? Amado lo conoce muy bien. ¿Y qué es lo que los países de América Latina tendremos que replicar? O sea, un think tank gubernamental conectado con las universidades y empresas que empiecen a mapear realmente dónde están esos ecosistemas de emprendimiento e innovación y cómo trabajar en conjunto con una visión muy, muy ligera como es SwissNext, pero me parece que estamos años luz de eso y en México mi experiencia de 20 años es muy triste. Gracias, Renato. Bueno, pues para cerrar, últimos comentarios. Ya para irnos a abrir la cerveza, Mitch. Sí, hombre, yo ya estoy aquí listo ya con él. ¿Qué podemos concluir o qué podemos hacer como sociedad, como economía respecto a lo que está haciendo China?
yo noto un cambio muy sustancial. Bueno, Renato habló de México, ¿no? De los sexenios, de la diferente perspectiva que han tenido los sexenios. Estoy de acuerdo con él que en este sexenio se ha priorizado mucho las cuestiones internas, varias cosas que han estado aquí arreglando o tratando de arreglarse. Yo haría la diferencia del otro lado, de lo que es China. Cuando yo empecé toda mi especialización, estaba una administración que terminó en el 2012, 2013, y ahí empezó otra, que es la que actualmente está. Con la administración pasada de China, si estuviera la administración pasada ahorita, yo diría incluso que podríamos hacer un tratado de libre comercio con China, que podríamos dar más prioridad ahora que China es una fuente de emisión de capitales, de inversión directa, que pudiéramos incluso profundizar en el sector financiero, en la medida de lo posible, porque es muy compleja la ubicación geopolítica de México, ¿no? Siempre con Estados Unidos, etc. Pero no, ya no es la misma China. Esta administración ha pasado muchas reformas, no tengo tiempo aquí para analizarlas todas, pero en el sector militar, en el sector estratégico, energético, perdón, en el sector de los bienes raíces, en el sector financiero. Ese aparato gubernamental, ese sistema económico, eso no es lo mismo que lo que era China antes del 2012 al 2012. Prioriza demasiado su propio interés nacional. O sea, aquí podemos, por supuesto, hablar de que es que China siempre está en la OMC, en la ONU, es un ferviente seguidor y apoyador de los organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión, como un tratado de libre comercio, como una negociación de pago de la deuda, siempre prioriza el uno a uno. O sea, el Estado-nación, ¿no? Como categoría geopolítica para China, siempre es prioritario, siempre. O sea, no es de que, es que el sudeste asiático, es que el multilateralismo, siempre, sobre todo en el sector comercial. En este sentido, a la altura que ha llegado China económicamente ahorita, hay que tomar definitivamente muchas reservas. Una de ellas, por ejemplo, la que estaba mencionando Amado, ¿sí? El manejo de la información. Por ejemplo, que Huawei venga y desarrolle la banda 5G y se le den concesiones de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con los datos? ¿Qué va a pasar con nuestra información personal y confidencial? ¿Sí? Es muy difícil, muy diferente tratar con un aparato político-económico como el de China a como el de cualquier otro país. Es decir, si viene una transnacional, Siemens, Nokia, ¿sí? Porque ahí te sientas con la empresa. Cuando te sientas con Huawei, no te sientas solo con Huawei. Y en ese sentido es donde yo quiero remarcar el cambio que ha habido en China. ¿Sí? No es lo mismo la administración que estaba antes a la que está ahorita. Entonces, definitivamente, hay que tener muchas reservas, muchas precauciones, y hay cosas que no podemos cambiar. ¿Sí? La herencia que nos dejaron, la plataforma maquiladora que nos dejaron, es muy difícil ahorita cambiarla. Digo, la pregunta de Rogelio sobre la investigación y el conocimiento es muy pertinente, pero en lo que nos ponemos a trabajar en eso, o sea, no lo vamos a desarrollar en un mes o en 2 meses, ¿sí? O sea, no vamos a empezar aquí a sacar patentes rápido. O sea, son procesos largos. Entonces, dentro de nuestro perfil socioeconómico, pues, tratar de jugar con nuestras fichas. Hay otras economías que también pudieran voltear a vernos, ¿sí? En este mundo convulso. Japón, Corea, por ejemplo, bueno, hay una inversión muy grande de Corea ahí en Nuevo León. Las armadoras japonesas han llegado aquí mucho a la parte del Bajío mexicano. Entonces, bueno, yo así lo pondré. Muy rápido y a manera de conclusión, oportunidades para largo plazo, yo me centraría en una que puede englobar varios aspectos, y es sí revisar ya China no desde una apreciación geográfica,
o sea, de meter todo lo que es China en una sola canasta, sino tener una aproximación transversal de temas, ¿no? De ciencia, tecnología, militar, porque no es exactamente lo mismo, económico, exportador, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ir tendiendo esos puentes. En la experiencia que yo he tenido también aquí, incluso en la relación bilateral, es que pues hay muchas instituciones, organismos que fungen como, no sé la traducción en español, como gatekeepers, ¿no? O sea, tienes que pasar a través de mí para entender China. Eso no lo veo en Estados Unidos. O sea, ¿quién es experto en Estados Unidos o se puede decir, pues yo soy experto en Estados Unidos? Pues Estados Unidos es complejísimo y experto en qué en Estados Unidos. O sea, es un poco pues irrisorio incluso, ¿no? Y lógico tener un experto en Estados Unidos. Es lo mismo tener un experto en China, pues sí, pero ¿en qué cosa, no? O sea, China es muy grande, es muchísimo, muy grande, muy complejo. O sea, esto ya es una cosa más, hay que irnos a la parte granular y ya hay que entender que la oportunidad se centra en eso. Bueno, pues si yo estoy haciendo temas de vinculación en ciencia y tecnología o en temas de seguridad, en temas militar, hay que hacer ese intercambio a nivel de expertos, ya no necesariamente a nivel de, pues yo tengo que hablar primero con el experto supuestamente en China y después ya irme al tema, ¿no? Ya se tiene que hacer ese acercamiento transversal, porque en ese sentido es como creo que las oportunidades se ven un poco más evidentes. Sí hay que entender el contexto, como decía Miguel y como decía Renato, y sí hay que entender la historia y tener un background de cómo funciona detrás la toma de decisiones, quién es quién y en ese sector qué es lo que está pasando, qué es todo lo que podemos hacer en cualquier aproximación que tengamos con otro país o con otra industria en otro lado. Nada más aquí, creo que sí a veces nos detiene esa cuestión de decir, pues es que China no lo conocemos, entonces hay que hablar con alguien de China. Sí, pero ¿qué parte? ¿Qué específicamente? ¿No? Y eso para todos en América Latina creo que es una realidad de tratar de tener ese acercamiento y pues entender el contexto, porque pues no es que ya hayan llegado, es que ya siempre han estado por ahí desde hace muchos años, ¿no? Entonces, no es nuevo. Muy bien, Gracias. pues gracias a todos por sus comentarios. Renato, Amado, Miguel, que tengan un buen día y bueno, me quedo con dos frases muy, creo que resumen lo que hemos platicado hoy. No podemos generar una estrategia nosotros como países en América Latina con respecto a China si no tenemos nuestra propia visión estratégica hacia el futuro. O sea, ¿cuál es la gran estrategia de México? Pues saber, ¿cuál es la gran estrategia de Perú o de Chile? Primero habría que definir eso antes de estar pensando en cómo tenemos una estrategia con China si nosotros mismos no sabemos ni quiénes somos ni hacia dónde queremos ir. Y número dos, todo con China es largo plazo, ¿no? Y en nuestros países, nuestra visión, nuestra cultura estratégica no llega al día de mañana, ¿no? Y eso es, creo que en el estamento militar, civil, político, ni se diga. Creo que eso tiene que empezar a cambiar. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche y buen día a ti, Amado, que apenas comienzas el día. Hora de desayunar para ti. Claro. Muchas gracias. Gracias a todos, Cristian, Sergio. De veras, un gustazo. Gracias a todos. Amable. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo.